Hola a todos, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Oriente, específicamente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, de la carrera Ingeniería Industrial. En esta ocasión desarrollaremos el tema motores de corriente directa CD o corriente continua CC. El grupo está conformado por mi persona, Erika Alexandra Espinosa Mendoza, la señorita Andrea Sofía Portillo Guerrero, la compañera Karen Beatriz Quintanilla Campos y el caballero Mario Alexi Sandoval Alvarenga. La presente exposición es con respecto a la Cátedra de Sistemas Lineales Electromecánicos impartida por el ingeniero Josué Aristides Perla Álvarez. La definición de este tipo de motor compuesto, CD, CC o DC, este, se tiene que la presencia de ambos devanados de campo, es decir, el devanado de campo en serie y el devanado de campo en derivación, le da a este motor el nombre de motor CC compuesto, debido a que la mayor parte del campo está bobinado para un campo de derivación con alguna vuelta, con alguna utilizados en diseños de ingeniería. Esto debido a las características que el torque de velocidad posee con diferentes configuraciones eléctricas y mecánicas. Este, es muy importante mencionar que existen dos tipos de motores compuestos de DC o CC. Estos son los compuestos acumulativos y los compuestos diferenciales. No me voy a centrar muy en el tema de estos tipos o las derivaciones de CC o DC, de los motores estos compuestos, pues porque es importante nada más generalizar y profundizar generalmente, ¿verdad? Entonces, nada más mencionar que los compuestos acumulativos podemos decir que son el flujo de campo en derivación producido por el devanado. En derivación ayuda al efecto del flujo de campo principal producido por el devanado en serie. Podemos decir que el motor está compuesto acumulativamente. Entonces, cuando son compuestos diferenciales, es que se define si el flujo del campo en derivación disminuye el efecto del devanado en serie principal. Podemos decir que el motor está compuesto diferencialmente cuando sucede este tipo de cosas. Entonces, ahora eh, es importante que observemos el GIF que aparece en la pantalla ahorita y describir nada más que es un motor eléctrico. Es la demostración de un motor eléctrico de corriente continua. Por lo tanto, es esencialmente una máquina que convierte energía eléctrica en energía mecánica, pero es energía eléctrica en movimiento. Entonces, a través de medios electromagnéticos, como podemos observar en el GIF, eh, que cuando las escobillas toca una parte, es decir, la parte de arriba y abajo, o sea, cuando la escobilla toca la parte de arriba, abajo se genera un electroimán que va a ser atraído en la parte superior por el polo sur, que atrae al polo norte, que está situado en la parte de abajo, y es este polo norte, va a atraer al electroimán que está en el polo sur, es decir, que polos diferentes se atraen, es lo que nos quiere dar a demostrar toda esta figura. A continuación tendremos la explicación o la mención de las características de los motores DC. Una de las partes más importantes de cualquier máquina son sus características. Las características de una máquina definen su capacidad y aplicaciones. Entre ellas tenemos que en los motores compuestos de corriente continua, tanto el campo en derivación como el campo en serie actuarán al mismo tiempo. Número 2, en motores compuestos acumulativos, el campo en serie ayuda al campo en derivación.
La tercera en este caso sería que en tales motores, en los motores DC, cuando aumenta la corriente del inducido, aumenta el flujo de campo. Número 4. Por lo tanto, para una corriente de inducido dada, el par desarrollado será mayor y la velocidad menor en comparación con un motor en derivación. Unas cuantas características más serían que en motores compuestos diferencialmente, el campo en serie se opone al campo en derivación. Por lo tanto, cuando aumenta la corriente, el inducido, el flujo del campo disminuye. Y por último, podemos mencionar que entonces para una corriente inducido dada, el par desarrollado será menor y la velocidad mayor en comparación con el motor en derivación. Bueno, ahora vamos a mencionar lo que son las partes de un motor DC, comenzando por el rotor, que sería esa parte de acá. Nos dice que el rotor es la parte dinámica de un motor de CC, es el rotor que crea las rotaciones mecánicas de la unidad. Bueno, la siguiente parte sería esa de acá, ¿verdad? Que serían las bobinas de campo. Nos dice que están hechos de alambre de cobre y que los devanados de campo giran alrededor de las ranuras que llevan las zapatas de poste. Y los devanados de campo forman un electroimán capaz de producir un flujo de campo. La parte número 3, que sería esta de acá, sería lo que es sobre el yugo, ¿verdad? Nos dice que un yugo es un marco magnético hecho de hierro fundido o a veces también de acero, depende de la utilidad, ¿verdad? Nos dice que también funciona como protector. Esa cubierta protectora mantiene las partes internas del motor sanas y salvas y también soporta la armadura. Como cuarta parte tenemos lo que son los polos, que son los de acá. Nos dice que el motor de CC tiene polos magnéticos que encajan en la pared interior del yugo con la ayuda de tornillos. Los tornillos serían para apretar los polos, ¿verdad? Nos dice también que los postes tienen dos partes, como lo son el port core y el port shoe. Estas dos partes están unidas por presión hidráulica y están unidas al yugo. Cada parte de los polos tiene una tarea específica basada en su diseño. Como quinta parte del motor DC, tenemos esta de acá, lo que sería el estator. Un estator es una de las partes del motor de CC, que ya como su nombre lo indica, ¿verdad? Es una unidad estática que contiene los devanados de campo. Otra cosa que se dice del estator es que el estator es la parte del motor de CC que recibe suministro. Como sexta parte del motor DC, tenemos esta de acá que serían las bobinas de armadura, que nos dice que tiene dos construcciones, las cuales serían devanado de vuelta y devanado de onda. Su diferencia está en el número de caminos paralelos. Nos dice también que el devanado de la armadura está unido al rotor y alterna el campo magnético. Otra parte del motor DC sería esta parte de acá, que sería el conmutador del motor. Que básicamente el colector es un anillo partido hecho de segmentos de cobre. El sistema operativo de una corriente continua se basa en interacción de dos campos magnéticos de la armadura giratoria y un estator fijo. Cuando el polo norte del inducido es atraído hacia el polo sur del estator y el polo sur del inducido hacia el polo norte del estator, se produce una fuerza sobre el inducido que lo hace girar. Eso se podría decir que el proceso en que el campo de los devanados del inducido se conmuta para producir un par constante en una dirección, eso es lo que podemos denominar la conmutación. Como última parte del motor DC tenemos los cepillos. Son las escobillas, esa es de carga. Son las escobillas fabricadas con estructuras de carbono o grafito. Las escobillas con el conmutador funcionan como un puente para conectar el circuito eléctrico estático al rotor. También decimos que las escobillas están en contacto con el conmutador y transmiten la corriente producida al conmutador desde el circuito externo y lo que hace que luego la corriente se mueva hacia el devanado del inducido.
El funcionamiento del motor DC, este es un motor de corriente continua. A veces es denominado DC y CC por lo que hemos visto anteriormente. Estos motores cuya excitación es originada por dos bobinados inductores independientes, uno dispuesto en serie con el bobinado inducido, que es el rotor, y el otro conectado con el circuito formado por los bobinados, que es el inducido, inductor en serie e inductor auxiliar. Este funciona sobre el principio de la ley de Lorentz, que establece que el conductor de corriente colocado en un campo magnético y el eléctrico experimenta una fuerza, y esa fuerza se llama la fuerza de Lorentz, que es la regla de la mano izquierda de Fleming, da la dirección de la fuerza. Pero ¿cómo funciona o cómo conocemos nosotros la regla de la mano izquierda? La regla de la mano izquierda establece que si el pulgar, el dedo de en medio y el índice de la mano izquierda se desplazan entre sí en un ángulo de 90 grados, el dedo de en medio representa la dirección del campo magnético, el dedo índice representa la dirección de la corriente y el pulgar muestra la dirección de las fuerzas que actúan sobre el conductor. Y antes de establecer o antes de entender el funcionamiento del motor DC, primero tenemos que saber sobre su construcción. La armadura y el estator son las dos partes principales del motor DCC o DC. La armadura es la parte giratoria, que es la que podemos ver acá, y el estator es su parte estacionaria. La bobina del inducido está conectada a la alimentación de la corriente continua. La bobina de la armadura consiste en los conmutadores y cepillos. Los conmutadores convierten la corriente alterna inducida en la armadura en corriente continua y los cepillos transfieren la corriente de la parte giratoria del motor a la carga externa estacionaria. La armadura se coloca entre el polo norte y sur del permanente o del electroimán o el imán permanente. Por simplicidad, consideramos que la armadura tiene solo una bobina que se coloca entre el campo magnético cuando se suministra alimentación de corriente continua a la bobina del inducido. La corriente comienza a fluir a través de ella. Esta corriente desarrolla su propio campo magnético alrededor de la bobina, que lo podemos apreciar en esta imagen. Por la interacción de los campos que son producidos por la bobina y el imán, el campo resultante se desarrolla a través del conductor. El campo resultante tiende a recuperar su posición original, es decir, en el eje del campo principal. El campo ejerce la fuerza en los externos del conductor y por lo tanto la bobina comienza a girar. En esta parte, que el campo magnético producido por el campo principal, que sea F metro, que es este que está acá, y este campo gira en el sentido de las agujas del reloj. Cuando la corriente fluye en la bobina, produce un propio campo magnético que es FR. El campo FR intenta ir en dirección al campo magnético principal. De este modo, el par actúa sobre la bobina del inducido. El motor de corriente continua consiste en un gran número de bobinas de armadura. La velocidad del motor es directamente proporcional al número de bobinas utilizadas en el motor. Estas bobinas se mantienen bajo el impacto del campo magnético. El único extremo de los conductores se mantiene bajo la influencia del polo norte y el otro extremo se mantiene bajo la influencia del polo sur. La corriente entra en la bobina de la armadura a través del polo norte y se mueve hacia afuera a través del polo sur. Cuando la bobina se mueve en un cepillo a otro, al mismo tiempo también cambia la polaridad de la bobina. Por lo tanto, la dirección de la fuerza o el par que actúa sobre la bobina permanece igual. El par inducido en la bobina se vuelve cero cuando la bobina de la armadura es perpendicular al campo principal. El par cero significa que el motor deja de girar. Para resolver este problema, el número de bobinas de inducido se utiliza en el rotor. Entonces, si una de sus bobinas es perpendicular al campo, la otra bobina induce el par y el rotor se mueve continuamente,
que lo podemos apreciar en esta imagen. Como siguiente punto vamos a hablar sobre las aplicaciones del motor DC. Las aplicaciones del motor DC, bueno, en primera parte decimos que debido a las capacidades de los motores compuestos para proporcionar un alto par de arranque y también regulación y control de velocidad, tiene muchas aplicaciones en diferentes áreas, como lo podría ser en fresadoras, en prensas de torno y en laminados de acero. Pero también algunas de las aplicaciones de un motor CC compuesto también abarcan las siguientes, los cuales son los motores compuestos debido a su capacidad para funcionar mejor en cambios de carga pesada se utilizan en ascensores. Otro punto sería que debido a su alto par de arranque y mejor control de velocidad para variaciones de presión, se utilizan en cizallas y punzones. Otra aplicación también podría ser que este tipo de motores, debido al alto par de arranque y a la carga de trabajo pesado, se utilizan ¿cómo se llama? En laminadores de acero, perdón. Y así varios puntos también, como lo vamos a ir mencionando, como podría ser nuevamente, debido a una capacidad de conducir cargas pesadas, se utilizan en la imprenta y en las máquinas de corte. También se utilizan en prensas de estampado para proporcionar un alto par de arranque, y también podemos decir que su buen control de velocidad y su alto par de arranque los convierten en una excelente opción para su uso en mezcladoras. También decimos que, como puede ver, los motores de CC compuesto tienen muchas aplicaciones en máquinas industriales y comerciales debido a sus capacidades para manejar lo que son varias cargas elevadas y su capacidad para proporcionar control sobre la velocidad. Ahora vamos con las ventajas de los motores DC o de corriente directa. La primera, el control de velocidad en un amplio rango por encima como por debajo de la velocidad nominal se facilita. La velocidad nominal es la velocidad de rotación del motor a la que indica el fabricante. La segunda es un alto par de arranque. El par de arranque se define como el par que va a desarrollar y va a ayudar a que el motor rompa sus condiciones iniciales de inercia y pueda comenzar a operar. La tercera, precisión pronunciada, menos velocidad con par constante. La cuarta, arranque, parada, marcha atrás y aceleración rápido. De este modo, pues se puede manipular y se puede operar de una forma más flexible lo que es el motor de corriente directa. Y por último, consumo de energía reactiva y muchos factores, lo que hace que los motores de corriente continua sean más ventajosos en comparación con los motores de inducción de corriente alterna. Para bien, las desventajas. La primera, un motor compuesto también necesita un mantenimiento frecuente debido al envejecimiento o en este caso la depreciación de las piezas, y sus costos de mantenimiento son relativamente elevados. Debido a la chispa que ocurre en las escobillas de carbón, este tipo de motor no es adecuado para entornos peligrosos, ya que sabemos que una fuente de incendio, una fuente de chispa, pues puede ocasionar algún incendio. Número 3, en comparación con los motores de corriente alterna y debido a la presencia de componentes que caducan con la edad, como las escobillas, la vida útil del motor de corriente continua compuesto es menor en comparación a otros motores. En el motor diferencial, que es uno de los tipos de motores compuestos, el flujo del campo en serie y el campo en derivación se oponen entre sí. Esto quiere decir que provoca un flujo más bajo y en consecuencia un par bajo. Esta característica hace que el motor sea, aparte de inestable, tenga un cambio insignificante en la carga. Y por último, el motor diferencial compuesto no se puede utilizar para ninguna aplicación práctica, ya que su comportamiento inestable se produce aunque solamente tenga una ligera variación de la carga. Algunas de las fuentes bibliográficas de las cuales el grupo se ha apoyado para poder realizar la investigación del tema y preparar la exposición son las que aparecen en pantalla. Por la atención prestada, muchísimas gracias.